Hoy quiero que conozcan una historia marcada por la violencia de los 90 en Medellín. Una niña que vio cómo la crudeza de la ciudad obligó a su familia a salir desplazada. Y cómo una madre cabeza de hogar se convirtió en el motor que la sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Esa niña decidió que la educación sería su salvavidas y con rebeldía y disciplina se transformó en científica. Hoy es ingeniera biológica, magíster en alimentos, doctora en biotecnología y actualmente adelanta una estancia postdoctoral en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. También fue reconocida por L'Oréal y la UNESCO con el premio Mujeres en la Ciencia y además exaltada como nuevo líder joven en Colombia. Esta es la primera parte de su historia. Con ustedes, la doctora Carol Zapata Acosta. Carol, bienvenida a Calladitas No Somos Más Bonitas. Qué grato tenerte hoy aquí conversando con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti, Consuelo, por el llamado. Muchísimas gracias. Bueno, Carol, cuéntanos qué significó para ti haber crecido en una zona de Medellín de alta vulnerabilidad con este tema de la violencia en los 90. Pues realmente uno de pequeño no, o yo personalmente no tenía tampoco como muchas referencias no podía hacer muchas comparaciones y yo creía que así era el mundo, o sea, que uno crecía o que uno se desarrollaba en esos entornos como tan adversos, con historias tan complejas. Yo pensé que el mundo entero era así. Entonces era como días agridulces, dulces pues porque crecer en un barrio yo creo que es un privilegio que todos deberíamos tener. Eso es una gran familia al final del día, todos se ayudan, todos se conocen, todos se apoyan, todos se critican. Entonces, como por ese lado muy maravilloso, todo el relacionamiento desde muy niña, los juegos en la calle, uno no se levantaba y ni se quería bañar, quería era salir. Entonces, muy hermoso por ese lado, porque es una experiencia social que nadie se debería perder, crecer en un barrio de una comuna vulnerable, porque como que todo el mundo se siente responsable de todos. Yo tengo un momento en ese barrio, en Manrique, en el que éramos niños y o sea, nos toca presenciar una balacera y yo, la niña que tengo enfrente, recibí un disparo en la espalda y yo todo el tiempo le estoy viendo el rostro y recuerdo mucho que ella se toca la espalda y coge un dedito y se lo empieza a tapar y yo solo le pregunto por qué te tapas el dedo y era que ella como había recibido el impacto se tocó y tenía sangre y le asustaba era la sangre, no había sentido el disparo. Y entonces yo digo, ¿qué hace un niño de 8 años viviendo esas escenas? Ya esa familia muy temerosa, volver a dejar salir esa niña, nosotros como niños muy temerosos de volver a salir. Yo me acuerdo de esa escena, de estar afuera en la acera jugando con esta niña y, y escuchar a mi mamá desde el balcón gritando mi nombre y yo no sabía por qué estaba gritando y ese instinto de madre ya había identificado lo que iba a pasar, es decir, ella ve una moto como ingresar por la esquina de la cuadra y ella asume que algo muy malo va a pasar, ella empieza a gritar mi nombre y yo solo la miro y digo, mi mamá, ¿por qué está tan enloquecida? Y unos minutos después, pues pasa todo lo que te estoy contando. En el grupo de niños había una niña más grande y ella es la única que sabe qué hacer y nos coge y nos va entrando de a poco en medio de ese caos tan terrible. Ven y dime qué fue lo que pasó, precisamente porque tu familia y tú debieron salir, desplazarse hacia otro lugar y para dónde se fueron. Bueno, pasa que terminándose la década de los 90, yo tengo más o menos 10 años, mis hermanos tienen para esa época unos 19, 18 años, ellos se llevan año y medio. Y ya empieza a suceder el tema de fronteras invisibles o como guerra entre barrios. Entonces, mi hermano mayor solía ir por mi mamá a su trabajo, iba siempre por ella en una moto que teníamos para esa época, una V80, yo creo que eso ya no se ve. Entonces él iba por mi madre y al regreso en la noche pues para la casa, pues como que los interceptan porque pasan por uno de esos barrios enemigos y pues les hacen la advertencia de
de no volver a transitar por ahí, pero es una amenaza con armas, con golpes. Entonces, El digamos tema que de mi las mamá fronteras, presencia. sí. Sí, era un tema de fronteras invisibles y de guerra entre barrios. Y digamos que mi hermano, al ser pues casi un hombre, ya era como identificado de esa zona. Había hecho casi que su vida. Te estaba hablando que ya tenía 40 años, ahí se había sentado, ahí tenía sus amigos, tenía su trabajo cerca. Y pues ahí sentía que el barrio también nos cuidaba y fue como tomar esa decisión de es ahora o nunca. Es una década terrible, yo tengo hijos hombres, adolescentes, tengo una niña pequeña y con la valentía del mundo tomó la decisión y ni nos consultó, solo había llanto, había mucha frustración, no nos queríamos ir pues nosotros como hijos porque pues no veíamos más allá de lo que está pasando y ella toma la decisión muy valiente, muy fuerte, muy arriesgada y nos vamos para esa época a otro municipio en el norte donde vivía mi abuela. Nos vamos como pudimos. Entonces, yo creo que es muy triste que muchas familias en Colombia hablen sobre desplazamiento, sobre cómo les toca la violencia, cómo es tan normal que de cierto grupo de amigos uno hable y tengan historias de ese tipo, eso me parece muy increíble. Y así es que terminamos como migrando por la violencia en la década de los 90. Bueno, ¿y cuándo descubriste que la educación podía ser tu salvavidas? Yo veía a mi mamá que llegaba tan enojada del trabajo, tan cansada, con esa tolerancia tan bajita, pero pues entendiendo también ahora por qué, porque es que éramos tres hijos, era un trabajo muy duro, la remuneración muy mala, un barrio con muchos problemas y ella casi que nos dejaba solos todo el día, pero pues es que no tenía muchas opciones, estaba casi que garantizando la supervivencia de todos. Entonces yo decía, no, yo lo único que sé es que yo a mi casa no puedo traer problemas. No, 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 ya mi mamá tiene como suficientes. Y me volqué en la academia, en el estudio, yo decía, voy a llevarle entonces felicidad o no le voy a llevar problemas. Mi mamá tenía una frase cuando éramos pequeños y es, no me pida, pero tampoco me quite. Y yo sentía que llevar problemas era quitarle. Entonces yo decía, no, eso es algo que yo no voy a hacer y desde la escuelita muy juiciosa, muy aplicada para quitarle un problema o para darle felicidad a mi mamá y de ahí me agarré y por ahí me fui yendo hasta hoy que he obtenido como tantos frutos de ese sentimiento. Carol, ¿y cuál ha sido ese acto de rebeldía el más grande que has tenido en todos estos años, tanto en tu vida personal como ya en lo profesional? Yo siempre he creído que de donde cabe la cabeza cabe el cuerpo. Entonces yo me meto un poquito y digo, por aquí paso y si al otro lado hay perros bravos, pues algo hago, así sea que me vuelva corriendo, pero suelo no ser muy temerosa, el tema del autosabotaje lo entierro, digo como, ah, no, no, vamos para adelante, que si no funciona, bueno, lo peor que puede pasar es un no, pero y si es un sí, gano un poco de cosas. Entonces yo no cargo pereza, soy muy arriesgada y creo que a eso me refiero cuando digo acto de rebeldía. Yo soy, creo que alguien que ha vencido un poco el miedo. Bueno, a propósito del miedo, pues todo lo que has vivido, por fortuna eres de carácter fuerte, valiente, pero ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus mayores temores? Creo que las redes me han jodido un poquito la cabeza porque al ver como también tantas cosas tan extrañas que suceden tan bizarras, como que también tengo una tendencia hacia la tragedia. Pero puede sin duda que haya ahí algo muy en el interior que me recuerde que si puede salir algo mal, como por ese entorno, entonces suelo ser muy trágica. Pero en relación a la pregunta de qué me da miedo, yo últimamente he pensado mucho en que me daría mucho miedo morirme antes que mis padres. He pensado mucho como en el dolor que le puede generar a un padre la muerte de un hijo y yo creo que yo no quisiera que mis padres sintieran eso. Bueno, Carol, te quería preguntar acerca de tu adolescencia porque me llama la atención, me dices que tenías más o menos 10 años cuando pensabas ya
como una persona grande y decidas yo no puedo llevar problemas a mi casa, yo necesito aportar soluciones. Entonces, digamos que no es el común de una niña de esa edad, normalmente o las ve uno jugando o pensando en otro tipo de cosas. Entonces, tu adolescencia, esas cosas como típicas, como normales, ¿cómo las viviste o qué hubo de eso en ti en esa época? Yo creo que la adolescencia siguió muy definida por esa personalidad. Pues es que yo creería que mi vida en general ha estado muy determinada por esa personalidad porque, por ejemplo, yo me graduó de la ingeniería a los 21 años y a los 24 tengo la maestría y antes de los 30 ya soy doctora. Es Entonces, rapidísimo. es demasiado rápido, pues si ya como que lo pongo en contexto. Entonces eso tuvo que haber sido como ese motor ahí interno de que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya y también ver esa imagen de mi madre que es tan decidida. Entonces yo, como te decía, cuando yo digo que creo que por donde cabe la cabeza, cabe el cuerpo es, si se me presenta la oportunidad, yo como que para mí es un sí de entrada, no le doy muchas vueltas, después es que digo, ay Dios mío, yo qué dije, qué hice, dónde me metí, pero ya estando ahí, eso lo resuelvo y creo que esa determinación también ha permitido que tenga esos logros como tan rápidos. Entonces mi adolescencia fue así también muy determinante, muy determinada. Eh, Viví afuera, cuando hice el doctorado estaba muy joven, también estuve en Chile un tiempo, entonces muy de creer que hay que hacer las cosas y una adolescencia muy dinámica, muy determinada, pero muy bonita también, como Claro. con ese reflejo de la madre. Y en esa época tu mamá y tus hermanos, ¿qué te decían? Pues en esa época, bueno, cuando llegamos a Copacabana, yo creo que éramos, no, una familia muy rara, porque nosotros, yo creo que uno cuando sale de un barrio de la periferia de la ciudad con todos sus problemas, uno sí cree que todo el mundo vive así de caóticamente. Entonces cuando llegamos como a este municipio que era más pueblo, más sosegado, estábamos como muy disparados. Desde cómo nos vestíamos, cómo hablábamos, cómo nos relacionamos, era una locura. Y ellos siempre han sido muy admiradores míos, pero yo soy muy admiradora de ellos, porque hay como que cada uno le dice al otro, hey, lo estás haciendo genial, y el otro le responde como vos también. Entonces, pero entonces sí creo que como esa crianza o ese entorno tan duro forjó nuestras personalidades, porque todos tres somos así, muy empoderados, mi mamá ni hablar, pues yo creo que era como la respuesta a ese entorno tan duro que forjó esas personalidades que a su vez nos trajeron un poco de cosas todas maravillosas después. Bueno, ¿y cuál ha sido como ese obstáculo que has tenido que superar el más fuerte en toda tu vida y en tu carrera? Como profesional, yo siento que como mujer, para haber tenido visibilidad, me tocó hacer mucho. O sea, siento que la empecé a tener después de haber trabajado mucho tiempo. Entonces, también he pensado mucho como en esas estructuras que hay que repensar en relación a la voz femenina. O sea, yo no siento que sea algo con intención, pero sí es un fallo estructural en el que las mujeres como para ser reconocidas o visibilizadas tenemos que como que hacer el triple que cualquier otra persona. Entonces cuando ya se nos empieza como a dar como voces de aliento o reconocimiento es porque, pues mamá, ya vamos trabajando un poco de tiempo y hágale y hágale. Entonces siento que la voz de femenina en la academia es una voz que se escucha poco y que hay que hacer mucho para poder ser reconocido o escuchado. Eso personalmente lo siento así. Ve, y a propósito, ¿qué significa ser científica en un país donde la ciencia, pues desafortunadamente no siempre es la prioridad? Hacer ciencia en este país es seguir el corazón, porque no, qué cosa pues tan dura. Y que la ciencia en este país depende de recursos y que los recursos en este país pues son limitados y tienen otras prioridades, las agendas son otras. Entonces también hacer ciencia es difícil,
Hay gente que tiene muchas ganas de estudiar, pero bueno, a ver, pues los recursos, entonces es una cosa compleja, la verdad, no es fácil, pero es un camino posible y yo cuando a veces tengo espacios en los que cuento mi historia para generar o para inspirar, pues también les digo a las niñas y a los niños que en la ciencia se puede encontrar un camino posible, un camino que da frutos, un camino que enseña demasiado y un camino que puede ser un proyecto de vida también. Bueno, Carol, ganaste el premio Mujeres en la Ciencia de L'Oréal y UNESCO. ¿Qué cambió en tu vida después de ese reconocimiento y qué fue lo que ganaste? Bueno, ese premio para mí yo creo que es de las mejores cosas que me ha sucedido porque es un premio que particularmente tiene mucha visibilidad y con la visibilidad vienen las historias. Yo creo que cuando tú le abres el micrófono, cuando le abres un espacio a una mujer, son muchas las historias que se pueden contar, ¿cierto? Más allá de la historia profesional, es esas historias de vida que yo creo que todo colombiano tiene, porque es que nosotros sí somos un laboratorio. No, 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 qué cosa tan berraca, pues, las historias, o sea, uno se sienta y como que cada historia es más impresionante que la otra. Entonces yo creo que este premio es muy maravilloso porque trasciende lo técnico, se vuelve una plataforma de visibilización que a su vez permite contar historias, que a su vez tocan a muchos nichos. Entonces el premio tiene como esas dos componentes. Todo lo que tú puedes hacer a nivel técnico, porque el premio tiene un estímulo económico que te permite hacer ciencia en un país donde hay tan pocos recursos para la ciencia, pero también que es un premio que es muy, digamos, tiene muchos espacios en los que se puede hablar, no solo desde la parte académica, sino también desde las historias que hay detrás de esas mujeres que nos ganamos estos premios. La convocatoria este año ya está abierta. ¿Por qué crees que es vital, es muy, muy importante que las mujeres se postulen? Yo creo que todas las mujeres que cumplan con los requisitos deberían optar a este premio. Este premio es maravilloso, por lo que les digo un poco, porque digamos que cuando a ti te dan ese reconocimiento, te están dando ese abrazo que te han dejado de dar por años, por todo ese esfuerzo que has hecho. Y yo tengo colegas maravillosas, mujeres haciendo cosas increíbles en unas disciplinas impensables. Y ese premio es como esa cereza al helado que te dice, ve, lo estás haciendo maravilloso. Hay un reconocimiento económico que es muy bueno, que me encanta que lo den o que lo depositen a la cuenta de la ganadora, eso me parece maravilloso. También porque es como uno apropiarse de ese premio, de lo que se ganó y le permite continuar con su investigación. Entonces también es como esa libertad de hacer uso del recurso que se vuelve tan burocrático para hacer ciencia y aquí lo puedes tener tú y administrarlo en función de esos objetivos que quieres lograr. Tiene mucha visibilidad, entonces esa científica también puede replicar esas líneas que está trabajando y encontrar otros, digamos, otros interesados, te permite hacer grupos de trabajo y yo creo que toda mujer que cumpla con los requisitos profesional debe aplicar, es un premio maravilloso, además resultas ganadora por Colombia, entonces también o sea, es una única mujer por país de la región. Entonces es una cosa que te hace sentir muy, muy orgullosa de tu trabajo, ¿cierto? Entonces, una única mujer por Colombia, eso te infla el pecho también muy a nivel personal, de Claro. lo logré, lo ganaste, te van a reconocer y el reconocimiento más que ser un tema de valor, es un tema de voces, o sea, de que pueda replicar y pueda llegar ese mensaje y lo que estás haciendo a otros oídos. Benny, ¿cómo lees tú que una marca de cosméticos asociada a la belleza exterior decida invertir en el conocimiento, en la profundidad del talento femenino y en mujeres científicas como tú? Yo creo que tenemos como que romper arquetipos de todo tipo. O sea, yo creo que una mujer puede hacer ciencia y también puede querer cuidarse. Y yo creo que también puede pasar todo lo contrario, una mujer que se cuida y no quiera formarse. Eh,
igual de válido. O sea, creo que lo que hay que hacer es elegir y llevar con dignidad la elección, ¿cierto? Pero yo creo que el tema de que una marca como L'Oreal fomente este tipo de, digamos, de premios y de convocatorias, reside en una única idea y es el cuidado hacia la mujer. Y la mujer se cuida de muchas maneras, desde cómo se ve, desde cómo se forma, desde cómo se comunica, cómo se interrelaciona. Entonces no creo que sea incompatible. Yo personalmente del premio que más disfruté fue la bolsa de productos L'Oreal porque no tienen nada que ver, o sea, yo soy una mujer que me encanta el cuidado, entonces haber recibido esa bolsa, pero aparte recursos para seguir investigando, para mí era la panacea. No, y es que te lo digo precisamente pensando en que, digamos que no es muy común que las marcas de belleza, de cosméticos, pues de este mercado se relacionen con el tema científico. Sí, pero mira que de hecho nosotros tuvimos una reunión previa a la premiación en mi vigencia y hablamos con, digamos, con ciertas personas del equipo L'Oreal y ellos nos contaban la cantidad de científicos que hay vinculados al grupo L'Oreal, o sea, la cantidad de ciencia que se hace en esta industria. Claro, es que son productos para el cuidado femenino y son productos con un foco o donde su objeto de trabajo es un ser humano. Entonces ahí detrás de eso hay una cantidad de ciencia impresionante y de hecho en la conversación que se tiene como en el backstage del premio, también ese equipo L'Oreal se comunica con nosotros las ganadoras y encontramos como líneas de convergencia entre lo que ellos hacen y lo que nosotras hacemos también. Entonces yo creo que de pronto los productos son como lo visible, pero todo el trabajo detrás de la formulación, la optimización de ese producto, porque son productos de una calidad impresionante, ahí eso es ciencia pura y dura. Entonces sí creo que no están tan desligados, pero a su vez es una invitación para que otras marcas que también están dirigidas al cuidado de la mujer entiendan que una mujer es un ser íntegro, o sea, que nosotras tenemos muchas líneas en las que nos movemos y de alguna manera esas industrias están llamadas a hacer convergencia entre esas líneas. Las mujeres hacemos ciencia, somos madres, somos parejas, somos amigas, pero también nos gusta cuidarnos. Entonces, yo creo que las industrias están llamadas a conectar todas esas líneas de una mujer. Pues mira que han sido 4.700 investigadores que han sido premiadas durante estas casi 3 décadas en 140 países. También con lo que tú comentas del trabajo que hacen mancomunadamente L'Oreal con UNESCO. ¿Tú crees que el impacto de este premio tiene un cambio o tiene una relevancia cuando se siente o está respaldado pues por una organización internacional que representa la educación, la ciencia y la cultura, como lo es UNESCO? Sí, sin duda. Incluso si lees de esas cifras han salido mujeres nobles en los últimos años. Pues yo creo que ahí hay un subtexto y es que otros puedan leer lo que tú hagas y eso te consiga contactos. Y en un país como Colombia los contactos son muy importantes para hacer ciencia. Pero sí creo que el renombre que tienen las organizaciones hacen que eso sea posible, pero también es una antesala para identificar mujeres haciendo cosas muy importantes en la ciencia, tanto como para que de ahí hayan salido mujeres que han ganado Nobel en los últimos 20 años. Entonces sí creo que es un premio muy importante y un premio que se anticipa a los resultados un poco. ¿Cuál es la participación o de qué manera hay el apoyo que entrega la Universidad del Rosario para este proyecto? Bueno, la Universidad del Rosario es la institución por Colombia para, digamos, apoyar todo lo que tiene que ver con este premio de mujeres en la ciencia, L'Oreal y la UNESCO. Como esto es un premio de tipo regional, digamos que las organizaciones buscan en cada uno de los países que van a tener chicas participantes como esa institución que lidere ese proceso y especialmente en la Universidad del Rosario encontraron mucho eco puntualmente con el doctor Rafael Méndez, porque él, digamos, estaba muy interesado en el tema de cierre de brechas y siente que este tipo de programas es un programa muy útil
para contribuir con ese cierre de brechas de género desde la academia, ¿cierto? Entonces, él es un abanderado de ese programa para Colombia y pues lo centraliza en la Universidad del Rosario, que es quien ha hecho toda la gestión de convocatoria, de difusión, de elección, porque hace parte también del comité técnico en la elección de la candidata, y ese es como el rol que tiene la Universidad del Rosario en este proceso. Ok. Bueno, cerremos invitando a las mujeres para que se inscriban, para que participen en esta convocatoria, para pues, que no vayan a dejar pasar esta oportunidad. Bueno, no, la invitación es a que por favor lean los términos de referencia de la convocatoria y se postulen. Yo sé que Colombia tiene mujeres maravillosas, que ese premio es maravilloso desde la parte económica, la parte de visibilización y desde la parte del recurso, porque te va a posibilitar cumplir objetivos que a lo mejor tienes proyectados en tu plan de trabajo y que no has podido cumplir por un tema económico. Entonces, invitadísimas a participar, es una experiencia maravillosa. Yo después de eso he tenido demasiados acercamientos en muchos niveles. Entonces, es una invitación a que apliquen y a que ganen.